Hola, ¿cómo estás? Espero que te encuentres muy bien. Bienvenido una vez más a este podcast, a este canal de la plenitud, buscando y promover la plenitud en la vida de cada individuo para que podamos funcionar en sociedad, para que podamos trabajar juntos, promoviéndola, desmenuzándola, entendiéndola. Y en este episodio particularmente quiero hablar de la relación que existe entre lo que sabemos en el conocimiento versus el entendimiento o la interpretación que tenemos de las cosas. Y cómo algún concepto que yo estoy planteando en mi libro, La pirámide de la plenitud, de ira, cómo esto, en esta regulación emocional, en esta racionalidad de pensamiento que podemos y que somos los únicos en este mundo capaces de poder procesar la información e interpretarla desde la información que tenemos para poder así producir un valor, es donde yo creo que debemos y tenemos una gran responsabilidad como seres humanos de hacerla, cosa que no tiene ningún otro ser en este planeta y que no usándola, no siendo consciente, no entendiéndola, es donde nosotros creamos en nuestra vida personal demasiados problemas, demasiadas inseguridades, demasiados conflictos, demasiadas crisis que no son necesarias. Por eso la plenitud para mí es fundamental en cada individuo para que pleno, saludable, consciente, puedas vivir tu vida, una vida que valga la pena vivir, no buscando siendo la mejor versión de ti, sino siendo tú en este mundo distinto donde aprendamos a hacerlo, donde podamos identificarnos y que podamos vivir en servicio, en propósito y en intención hacia los demás. Bueno, esto como introducción. Ustedes saben que yo tengo en este libro, planteé, pero justamente el concepto de ira, que tú lo puedes encontrar desde el más o menos capítulo 2, se hace y se desmenuza un poco en el capítulo 3. En el capítulo 6 estamos hablando del juego de la vida, que es donde realmente podemos encontrar esta dicotomía de control y que para mí este concepto de ira es sumamente importante. Entonces, para los que no saben, ¿qué es ira o cómo y por qué gusté ese concepto? Lo dije en algunos podcasts anteriores, en algún video anterior. Es el resumen o la abreviación de importancia, responsabilidad y aceptación, ¿verdad? Ira, porque para mí es la emoción más potente que nosotros tenemos y es donde perdemos nuestro juicio y nos volvemos locos y es cuando estamos con demasiada ira. No negarla, no actuar, no dejar que nos lidere, pero desde ahí usar esa energía y canalizarla a algo que genere valor. Yo en el 2016, 2017 hice un peregrinaje, un viaje a Colombia, Barranquilla, y tuve la oportunidad de trabajar como voluntario en una cárcel de menores, específicamente una cárcel que trabajaba con niños con adicciones a drogas, alcoholismo. Impacto se llamaba la organización. Fue uno de los momentos más felices de mi vida, unos momentos donde de verdad yo me sentí sumamente pleno y donde encontré un propósito y encontré el propósito de mi vida, principalmente. Y es donde me di cuenta que había un desequilibrio en el ser humano, había un desequilibrio en la vida de estos chicos. Tuve la oportunidad de conocerlos a fondo, lo que hacíamos en esa organización, pues básicamente era un trabajo social de reincorporación social, buscando que pues obviamente cambiar ese mindset, ¿verdad? De, de estos chicos desde una vida de calle, de pobreza, de eh, abandono y encontré ciertas similitudes que existen en este tipo de comportamientos. Pero el fondo es es un no equilibrio emocional que todo lo que existe y pasa en mi vida, existe un divorcio. Entonces estoy en ese conflicto en donde
huyo de mis responsabilidades, huyo de lo que yo puedo controlar, huyo de la sociedad y la culpo. Y como la culpo, actúo en contra, desde usando mi libertad para hacer lo que yo quiera y haciendo lo que yo quiero, no importa el daño, porque a mí me hicieron un daño, ¿verdad? Y pude conocer a muchos jóvenes y jovencitas que de verdad cuando se quitan esa máscara logran reconocer, logran identificar y logran entender que no todo el mundo es desde como lo ven ellos. El mundo no es eso, sino solo es el mundo donde han estado. Se quiebran, ¿no? Se abren, son ellos. Y lo que hay ahí es simple y sencillamente niños que quieren jugar, que tienen miedo, que quieren sentir amor. Y cuando eso se llena, son posibles los cambios. Y desde ahí empiezan a mejorar, empiezan a actuar, empiezan a ayudarse, a colaborar entre otros. Y habían ciertos comportamientos bien interesantes cuando llegué. Yo cumplí más o menos 8 o 9 semanas trabajando 6 días con ellos. Llega uno a tener intimidad y a mí me enseñó muchísimo acerca de la humildad, me enseñó acerca del servicio, me enseñó acerca de mi propósito. Y es que creo que nuestra necesidad es suplida cuando llenamos la necesidad de alguien más. Y es algo que no nos gusta entender, no nos gusta ver, o quizás lo hacemos, pero toma mucho trabajo porque necesita demasiada vulnerabilidad de tu parte para poder hablar de esto, para poder acercarte. Porque yo también, llegando desde un chico de 26 años, eh, graduado de la Facultad de Ingeniería, con trabajo, con todos mis recursos, que al final no soy rico en mi país, o no era rico en mi país, y también de una familia disfuncional, de divorcio de padres, donde también tenía crisis emocionales, donde era un chico normal, pero para ellos yo venía de la high class. Y entonces también uno se da cuenta que la educación y el entorno también va creando ciertos divorcios de cómo nosotros aprovechamos y cómo nosotros nos acercamos a una sociedad que está lastimada, que está sensible. Y hoy yo, mudándome aquí en Estados Unidos, veo una sociedad que simple y sencillamente sigue los mismos patrones, está siguiendo esa misma metodología, sigue esos mismos impactos, y no es nada más que una crisis emocional, falta de amor propio. No existe un propósito, hay ciertas dependencias a cosas externas y existen vacíos emocionales por no querer tomar responsabilidad sobre lo que siento, sino culpo a alguien por lo que está pasando, culpo a alguien de lo que me hicieron, de lo que me pasó, es culpa de alguien más, de mis papás, de la sociedad, del presidente, y yo no tomo responsabilidad. Eh, para mi sorpresa, algo que tuvo mucho impacto en estos niños eh, fue leerles la Biblia. La Biblia era el único libro que ellos respetaban. Era el único libro en donde tú ves esos niños con mucha actitud, que niños que quizás han tenido demasiado abuso sexual, que han tenido demasiado trauma, que han sido golpeados, que han vivido en la calle, que han pasado 3, 4, 5, 6 días sin comer, eh, que buscan estar en esa cárcel para poder tener seguridad, dónde dormir, comida. Biblia es lo único que ellos entienden como un libro que hay que respetar. ¿Y por qué es esto? Y es que solo y sencillamente creo que entienden lo que significa y lo que está escrito. Y aunque ellos como rehúsan leerla, es porque entienden que eso es un espejo y que va a buscarles les va a enseñar su desnudez, les va a enseñar sus problemas, les va a enseñar, y eso requiere mucho valor, mucho coraje enfrentarlo, y da miedo. Y entonces hay muchos patrones de gente que busca y hace violencia solo porque no quiere aceptar sus problemas. Es muy vulnerable, es muy sensible, pero no le gusta esa imagen, entonces se vuelve abusivo, grotesco, pelea. Y es solo porque está en esa crisis emocional tan alta, de la intención, necesita ese ego tan lleno para que lo proteja o la proteja.
Por otro lado está esa actitud de niñas queriendo ese cariño y ese amor paternal y lo buscan en hombres que en realidad están demasiado mal mentalmente, emocionalmente. Entonces ellas entran en este conflicto emocional tóxico en donde hay una relación de conflicto, pero prefieren eso a no tener nada de atención. Entonces aceptan estos comportamientos y se prostituyen y porque es lo único de valor que tienen para dar, ¿verdad? Entonces desde ahí hay demasiados desbalances emocionales. Y en esto de las adicciones me encanta porque no importa qué tipo de adicción tú tengas, todas siguen el mismo patrón, todas son iguales. Necesitan ciertos aspectos, necesitan determinar y entender lo que está pasando en tu vida, necesitas aceptar que tienes ayuda, que necesitas ayuda, necesitas responsabilizarte que tú te pusiste también en esa posibilidad, tenías otra opción y decidiste esa. Y sobre todo también es definir qué es importante y es justo donde mi concepto IRA nace. Y es definir qué es importante, aceptar una responsabilidad propia y esa aceptación de lo que soy. Ah, Hoy en un mundo de confundido es donde veo que hay adicción a la comida, ¿no? Por un lado vemos, en Colombia yo veía demasiada hambre, pobreza, limitaciones. Acá veo demasiado recurso, demasiado accesibilidad, pero también siguen siendo los mismos problemas originales, ¿verdad? Es como no acepto quién soy, entonces quiero que tú me aceptes quién soy. Entonces hago campañas y peleo por una ideología de género y por una igualdad y una equidad y quiero que se me respete, pero en ese proceso yo ofendo, yo irrespeto, yo no busco la igualdad, quiero que cierta igualdad sea conveniente para mí, ¿verdad? Veía una noticia la otra vez y la comunidad obesa en Estados Unidos es muy grande. Yo pertenezco también a Plan B, lo mencionaba anteriormente. Una organización que busca y cambia con 8 remedios naturales, busca el cambio de diabetes o reversión de diabetes tipo 2, tipo 1 y tenemos casos que han funcionado y la obesidad está muy relacionada con la diabetes. Eh, pero en esta sociedad se promueve mucho la obesidad, ¿verdad? Todo está centrado al consumo. El 68% de la población en Estados Unidos es obesa y el 37% más o menos, 38% están en tipo diabetes 2. Y casi el 80% de la economía en Estados Unidos está en el consumo. La gente consume y la gente dice, wow, pero es que Estados Unidos es un país rico. No, es un país que vive en deuda. Busca y usa las tarjetas de crédito. Es un sistema capitalista en su máxima expresión, que para mí el capitalismo no es el problema, sino es ese consumo y esa producción masiva de productos que no necesitamos y que se nos venden y se nos promueven para que compres, para que uses, para que los consumas y te vendo como es algo que necesitas. Entonces uso tus emociones, uso tus necesidades, uso tus debilidades para generarte una necesidad de decirte, necesitas comprar esto. Entonces vienen esas campañas donde necesitas Botox para verte bien, pero al mismo tiempo te vendo una idea de que la mujer no solo es un cuerpo. Entonces pero te vendo cirugías plásticas, te vendo ropa de marca, te vendo Instagram, te vendo redes sociales para que tienes que... Entonces cambio mi imagen, entonces de repente incluyo gente obesa para que entonces ese grupo que era solo de gente delgada, bonita, atlética, se está reduciendo porque hay una masa mayor de gente que tiene problemas emocionales, entonces promuevo ideologías solo para captar más mercado, pero en realidad lo que busco es más consumo como sociedad. Pero no me importa tu bienestar individual. Y es que es justamente donde nosotros tenemos que nosotros tenemos que responsabilizarnos por mi vida individual, funcionar y estar en plenitud y en paz para funcionar en una sociedad. Entender que me voy en tren y ahí existe la posibilidad que me sienta con gente que huele mal, gente que grite, gente que está dormida.
No puedo pelear y no puedo generalizar y decir, es que no me gusta. Por eso, porque estamos en sociedad. Entonces, la única manera que socialmente funcionamos es que si como individuos yo acepto, me responsabilizo, identifico que es importante en la vida para funcionar como sociedad. El mercado no es más que gente vendiendo y comprando. Si cambiáramos el mercado, la economía cambiara. Pero mientras nosotros queramos seguir consumiendo estos productos pocos, que hay poco y me los venden como únicos, como esto me va a dar valor, esto te mete en un círculo distinto, entonces peleo toda mi vida para estar acá y cuando estoy ahí me doy cuenta que hay otro episodio más arriba y entonces voy escalando, pero todo va dirigido a un consumo, no a un bienestar, no a una paz, no a una plenitud. Y cuando llego a tener todo ese todo que la sociedad me dijo, me doy cuenta que lo que realmente era importante nunca lo trabajé y ya es muy tarde, ya no tengo tiempo, entonces me deprimo, entonces me entro en ansiedad porque no puedo, entonces me medico y entonces entro en ese círculo que sigo consumiendo. Entonces, viendo en esta ideología y en esta nueva nación y en esta nueva orden mundial que está pasando, que es muy dañino, que lo que atenta es a los valores y a los principios de cada individuo, se promueve esta obesidad, se promueve esta ideología de resultados, porque en realidad siempre ha habido equidad de oportunidad y se ha peleado por eso, pero ahora se quiere una igualdad y una equidad de resultados sin yo poner esfuerzo. Entonces lo que se busca es que quiero hacer lo que yo quiera sin consecuencias. Y entonces por donde quiera que lo veas, es una sociedad constantemente buscando hacer lo que quiera, usar su libertad, una libertad que se nos fue dada desde que nacimos, derechos que existen legales, y usarlos sin tener consecuencias. Y cuando tengo consecuencias, juego la carta de victimización, me victimizo. Es que yo porque soy esto, porque soy aquello, porque me veo así, porque mi color, que porque mi pelo, que porque mi barba, que porque... Y entonces, en un mundo victimizado, es difícil tener claridad, es difícil entender. Pero es una adicción que si vas al fondo, sigue teniendo el mismo principio, falta de amor. El amor te libera, el amor, la renuncia a un exceso te libera. No es el consumo, sino es el no consumo. Es la posibilidad, pero es no hacerla. Y es justamente la libertad con la que todos nacimos. La capacidad de hacer lo que se nos da la gana, pero decidir no hacerlo. Eso es lo que nos libera. Entonces mi concepto y metodología IRA funciona desde el aspecto intelectual, racional, que sirve para que te liberes y tomes responsabilidad de tu vida de lo que sí depende de ti. Y me encanta porque cuando veo la Biblia y la leo, es un principio igual de manera espiritual. Entonces, si lo equilibras en tu mundo físico y en tu mundo espiritual, tienes plenitud, eres pleno. No necesitas validaciones, no necesitas cirugías, no necesitas aceptaciones, no necesitas validación de otros, no te victimizas, tomas responsabilidad, te alejas, consumes solo lo que necesitas, vives en sociedad, sirves. Y es algo que no se puede comprar, es algo que se construye, es algo que necesitas trabajar. Y Dios en la Biblia nos presenta un plan de salvación. Y un plan de salvación que para mí la gente lo ve como ridículo, la gente relaciona la Biblia con una religión, no entiendo por qué. Pero entender que nosotros pertenecemos a un Dios creador. Todo lo que nosotros hacemos lo creamos desde algo que ya existe. Nosotros no tenemos la capacidad de crear. Yo no puedo crear un material de la nada, no puedo. Uso materiales y construyo algo. Soy una persona creadora desde lo que existe. Pero yo no soy creador. Y ahí es donde se nos va la vara y nos confundimos como seres humanos y se nos chispa y creemos que somos dioses. Y es que simple y sencillamente porque venimos de un Dios. Somos semejantes a Él. El podcast de Imagen y Semejanza, si no lo has escuchado te lo recomiendo, pero explico esto. Somos imagen y semejanza de Dios. Por eso es que tenemos las mismas
características, pero no el mismo poder. Y es justamente el poder lo que destruye tu vida. Renunciar al poder es lo que la construye. Irónico, ¿no? Pero quizás esto nadie te lo había enseñado. Entonces, ira busca usar esa emoción, esa energía que yo tengo, que me pertenece, y identifico qué es importante en mi vida. Y cosas importantes, primero, no son las materiales, aunque son necesarias para vivir en sociedad, pero nadie te dice que eres más exitoso porque tienes 10 carros. O sea, eso solo dice que tienes más posesiones materiales. Entonces, la felicidad tampoco la podemos medir en función de tengo estas 5 cosas, entonces soy feliz. Solo eso dice que tienes esas 5 cosas. Entonces no puedes comparar que yo soy más feliz que tú porque tengo mejor trabajo, mejor ingreso, o mejor mujer, o mejor hombre, o mejor carro, o mejor casa, o mejor cuerpo. Eso no define si eres más feliz o exitoso. Eso solo define que tienes mejor carro, mejor casa, mejor cuerpo. Entonces tenemos que aprender a medir nuestra vida equilibrada y bajo los mismos conceptos. La felicidad es una decisión. El éxito es un concepto. El amor es un sentimiento que lo usamos y dirigimos y vemos nuestra vida desde esa intención. Como tú la vivas, está bien. ¿Y por qué propósito? ¿Y por qué intención? Y eso es importante. Eso es importante. ¿Por qué trabajas en donde trabajas? ¿Lo haces por ti, por alguien? ¿Por qué no lo cambias? ¿Por qué no buscas algo que en lo que tú sirvas? Yo siempre lo he dicho en este mundo utópico, donde creo que si aquel que le gusta servir trabaja de mesero, si aquel que le gusta curar trabaja de doctor, si aquel que le gusta ayudar a alguien es abogado, si aquel que le gusta pintar es artista, si aquel que le gusta tocar guitarra es músico, viviríamos en un mundo mucho mejor. Pero hoy hay ese músico que no puede vivir de la música, entonces elige ser doctor, y aquel doctor odia a la gente, pero porque él quería ser agricultor, pero trabaja de doctor o se volvió abogado. Aquel que era abogado no consiguió trabajo y odia servir, pero ahora es un mesero. Entonces vemos en ese mundo porque hay que hacer dinero. Pero eso solo beneficia a un grupo pequeño, ¿verdad? En nuestra vida es importante decidir cómo queremos vivirlas. Y en orden de que nosotros podamos vivir nuestra vida plena, es que tenemos que enfrentarnos. Tenemos una adicción, todos, y es la adicción de poder. Renunciar a eso es lo único que nos va a liberar y nos va a definir tener un propósito en la vida. Identificar que cuando nacemos a este mundo, nacimos mentirosos, egoístas, egocéntricos, y es nuestro trabajo cambiar eso. ¿Para qué? Para servir, para revertir, para desde lo que somos hacer algo con nuestra vida. Por eso la Biblia no mucha gente le gusta, porque eso requiere trabajo, te da conciencia. Es un libro muy sabio, pero necesita mucha energía y mucha intención, mucho entendimiento. Y es que no se trata de saberla y leerla. Yo conozco personas que la han leído toda, pero solo la leen para encontrar cosas que no hacen sentido. Pero es que tenemos que entender que como seres humanos somos 4 cosas. Somos espíritu, somos mente, somos una mente que está dividida entre la parte racional y la parte emocional, y tenemos un cuerpo que hay que tenerlo en equilibrio, que hay que trabajarlo junto, que hay que trabajarlo consciente, que hay que ser coherente. Pero para que eso pase necesita esfuerzo, necesita determinación, necesita tiempo, sabiendo que tiempo es el único recurso que tenemos. Todo lo que tú has comprado lo hiciste con tiempo, no con dinero. A mí me tomó 10 meses escribir este libro, que después trabajé otro mes para poder tener el dinero, para pagarlo, pero en origen fue el tiempo. Y lo que yo tengo es 60 años de vida que veo cómo me la gasto. Entonces, si tú llegas a los 50, a los 40
y no tienes la vida que tienes, porque hiciste algo nunca y nunca te preguntaste qué era lo que quería, no culpes a la sociedad, no culpes a tus papás, no culpes a tu esposa o tu esposo, no culpes a tus hijos. Tú lo hiciste en este mundo, ahí. Y es algo que también aquí me detengo, y es un mundo de probabilidades que está constantemente en movimiento, es lo único constante en el mundo, es el cambio. Y en ese cambio pasan cosas. Imagínate si solo yo existiera en este mundo, la probabilidad de eventos desafortunados en mi vida sería mucho menor porque todo dependería de lo que yo hago, de la estupidez que tenga, ¿no? Pero si agrego otra persona, entonces ya hay otro chance, ya son 4 posibilidades de 100 que eso suceda. Pero si agregamos 5 personas, se vuelven 25% de posibilidades de eventos desafortunados. Y entonces somos 6.000 o 7.000 millones de habitantes en esta tierra. Entonces, no podemos estar todos de acuerdo, es muy difícil. 2, es imposible que lo que yo haga no le afecte a alguien más. Por eso debo ser muy consciente de lo que hago. Y 3, no puedo culpar al otro por lo que a mí me esté pasando. Yo también tengo una responsabilidad. Yo al salir y escupir en la calle, después pasa otra persona y se para en la escupida, maltrata y entonces te orina y después viene el otro y sí, entonces esto va creando una serie de eventos desafortunados que lo que yo controlo lo hago mejor desde una conciencia. Así evito crear un evento desafortunado, por eso no tiro basura, por eso no camino desnudo, por eso no puedo hacer lo que yo quiera, aunque pueda hacerlo. Porque mi libertad termina donde empieza la libertad del otro. El respeto, eso es respeto. Respeto no es decirte a ti cómo me tienes que tratar, cómo me tienes que decir, cómo quiero que tú me trates. Eso te quito a ti la libertad de elegir si me quieres tratar o no de esa manera. Por eso en las relaciones en general, no solo sentimentales, tú eliges con quién estar, es una decisión. ¿Por qué? Porque hay 6.000 personas, o 6.000 millones de personas ahí que tú puedes elegir a quien quieras y que existe la posibilidad que esa persona que tú elegiste no te elija de vuelta. Esa es la posibilidad. En mi libro escribo las 4 posibilidades de la vida y es justamente eso. Tú no puedes vivir tu vida pensando que solo te va a pasar en tu vida lo que tú quieres que te pase. Eso es imposible. Es que quiero caerle bien a esa persona y como no le cae bien, entonces es racista y quiero que esta persona me guste y como no me gusta, es misógana o es feminista o es machista y yo porque quiero que me traten así, entonces yo nací en el cuerpo equivocado, entonces es tu culpa porque no me querés decir como yo me considero que soy. Eso no tiene sentido. No conozco a un bebé que no haya nacido de una mujer. No conozco a un bebé que haya nacido obeso. Tampoco conozco a un bebé que nazca y la primera pregunta que haga es ¿para qué vine? ¿O nací en el cuerpo equivocado? Tampoco hay un bebé que nazca y que lo primero que sienta es odio hacia la persona que lo está cargando porque no es del mismo color de piel. Tampoco conozco a un bebé que lo primero que nazca es enojado o enojada con la persona, con la mujer, con la mamá que lo trajo o la trajo a este mundo. Es algo que con lo que creemos, crecemos, nos educamos, pero no entendemos la realidad de la vida. Y en este orden nosotros nacemos pecadores. Por eso necesitamos un redentor, necesitamos una relación con ese Dios creador para que nos enseñe el camino de cómo vivir. Es esa persona que te crea, tiene el manual de tu vida. E ira, yo solo lo traduje a un concepto racional aplicado a un ser humano individual. Pero de la forma espiritual está escrito en la Biblia hace muchísimo tiempo y es ese plan de salvación perfecto que requiere que tú reconozcas que eres pecador, que confeses tus pecados
solo a Dios, sin ningún intermediario, no con otro ser humano, no con una imagen, no con una pared, y que tomes una acción de abandonarlo para que tu vida mejore. En la pirámide de la plenitud, yo propongo 5 o una renuncia a 5 comportamientos. Entre esos están los celos, las suposiciones, tomarse cosas personal, orgullo. Renunciar a estas te pone una perspectiva vulnerable. Cuando tú renuncias a esa vulnerabilidad, te encuentras con por qué y para qué nací, quién soy, ¿verdad? Desde ahí te aferras a tus principios y a tus valores, respeto, honestidad, disciplina, amor personal. Entonces, cuando eso sucede, te encuentras en una vida en donde tienes que definir qué es importante, responsabilizarte por tu vida y aceptar lo que no puedes controlar. Entonces, en lo que es importante, tus valores y principios, eso es quién eres, es la identidad que tienes, no como tú viste a alguien y te identificaste, ay, soy árbol, soy ardilla, no, sino es quién eres, es una identidad. Te responsabilizas por lo que tú haces y te identificas ahí y aceptas lo que no está en tu control. Que la mayor cosa de tu vida no depende de ti. Cuando eso sucede, tienes la capacidad de definir el ego y el amor. Y el ego existe para protegerte. ¿De qué? De ti mismo, no para tomar decisiones. Y el amor existe para coexistir en una sociedad. Porque el amor, soy amor y lo doy. No lo pido, no lo demando, no lo obligo. Y desde ahí, mi plenitud empieza a nacer. Entonces, me reconstruyo y empiezo a vivir coherente, consciente, con amor propio. Y entonces desaparecen validaciones. No necesito que tú me valides. Entiendo que te puedo caer mal. Voy a respetar eso. No por eso me quedo y dejo que me trates mal. Simple y sencillamente entiendo. Y incluso aunque yo te ame, me alejo, no porque no te amo, sino porque me amo. Entonces es egoísmo sano, que lo necesitas, pero desde el amor, no desde el ego. No del egoísmo de todo para mí, sino del egoísmo de porque entiendo que lo único que tengo soy yo y que encima es prestado, solo me doy y lo cuido y lo protejo y eso. Entonces en mis relaciones con otro ser humano en general, me doy sin esperar nada a cambio, sin codependencia y sin condiciones. Que eso es bien importante. Entonces, cuando me relaciono, entiendo que hay ciertos acuerdos, porque hay principios y valores que yo quiero que sean respetados, no son respetados, entiendo que no podemos tener una sociedad simple y eso es el matrimonio. Yo no te soy leal y no te engaño, no porque el matrimonio dice que no lo haga, es porque te amo, no lo hago. ¿Se entiende la diferencia? Entonces, ahí existo pleno. Entonces mi vida es más positiva. Cuido mi cuerpo, no soy obeso, pero porque me amo, no porque no quiero ser obeso. ¿Me entiendes? Hago ejercicio porque me amo, no porque tengo que gustarte o no porque tengo que ser más fuerte que el otro. Entonces desde ahí no te digo que tu piel me molesta o te trato diferente por tu piel. Eso es simple y sencillamente te amo y te respeto y ya. Y no entro en esos juegos de victimizarme, porque entender que mi victimización ocurre desde mi información, desde yo creo que soy víctima, entonces me pongo en un escenario donde creo que no soy capaz, suficiente, entonces necesito y quiero tu aprobación. Y si no me tratas así, entonces tú me estás tratando mal. Eso no es verdad. Tienes que entender que en el proceso de buscar la verdad hay un cuestionamiento que para mí es fundamental y eso existe en un centro de investigación, eso existe desde que se creó el método científico,
que es cuestionar. Entonces lo único real es la duda en el aspecto de cuestiono. Entonces digo, ¿cómo sé que un libro es un libro? Ok, ¿qué características tiene un libro? Entonces tiene palabras, tiene páginas, tiene información. Entonces después entro en una subcategoría de hay libros narrativos, libros informativos, libros científicos, libros de crecimiento, libros de autoayuda, libros de motivación. En función a la información que ese libro tiene, lo clasifico y eso es un libro de narrativa, de poesía. Este libro es un libro de autocrecimiento, de crecimiento personal, de amor propio, que lo escribí desde la información, desde la interpretación, pero eso no es más que un libro, es un libro. No niego lo que es un libro. Entonces lo cuestiono y cuando lo cuestiono busco la verdad, pero en ese cuestionamiento ocurre ofensas, ¿no? Yo de repente digo, ok, este no es un libro, aunque yo quiero que sea un libro de autoayuda, entro en un proceso de evaluación. Entonces busco opiniones de gente que es experta o que conoció porque tiene más experiencia, porque tiene ayuda, decirle, ok, esto es un libro de autoayuda. Entonces vienen y lo leen y me dicen, ok, para ser libro de autoayuda tiene que cumplir este y este y esta característica y este no lo cumple. Entonces es un libro de opinión personal, no de autoayuda, por ejemplo. Entonces esto es, no porque yo dejé que alguien me lo validara, es porque voy a un concepto y cuestiono lo que es. Entonces, para que una jirafa sea una jirafa, cumple ciertas características de ser una jirafa. Para que un humano sea un humano, cumple ciertas características. Para que un hombre sea un hombre, cumple ciertas características. Y eso es un fact, es un hecho. No cambio los hechos, cambio mi emoción hacia los hechos. Entonces yo, en vez de ofenderme porque alguien me dice que este no es de autoayuda, digo, ok, no es autoayuda para ti, pero para mí lo hice con una intención de autoayuda, tengo que mejorar, claro, pero para mí es un libro de autoayuda. Y yo lo escribí, entonces me responsabilizo por ello, y si eso te ofende, o eso me ofendió, yo decidí que me ofendiera tu opinión, pero yo le quito ese poder. Y ya, no peleo, no te discuto, no entro en dimes y diretes, porque no es lo que yo quiero que tú pienses de mí. En mi opinión, hay gente que me ama y hay gente que me odia, pero yo soy el mismo. ¿De qué depende? Yo no puedo caerle bien a todos. Aunque quiera, y si quiero caerle bien a todos, no vivo mi vida. Entonces salgo de esa victimización. Si yo creo que cada vez salgo a la calle y la gente no me dice hola y es porque es racista, o porque me discrimina, o porque le caigo mal, eso está aquí, eso no es verdad. Quizás ellos están en su vida, están ocupados, o es una cultura que no dice hola. El pecado está en nosotros, cuando nacimos. Entonces, la aceptación en la Biblia está como un conocimiento de lo que es pecado. Y la ley está, los 10 mandamientos, es solo para mostrarme qué es un pecado. No para limpiarme, no para sanarme y no para santificarme. Solo me dice, ok, mira, esto es un pecado, ok, aquí está lo que es un pecado. Mi responsabilidad es confesarlo hacia Dios directamente en oración. ¿Por qué? Porque confesarlo, como empecé hablando, las adicciones solo pueden ser mejoradas y cambiadas cuando tú aceptas que tienes una. Eso es la ley básica de un Alcohólicos Anónimos, ¿no? Acepta que tienes un problema con el alcohol. Desde ahí te ayudo. Entonces, desde ahí aceptar que tienes un problema con la comida, de tu no tienes suficiente autocontrol, ahí cambiamos. ¿Por qué? Porque es imposible que no te puedas amarrar los zapatos, que no puedas subir unas gradas, que no por eso vamos a cambiar el mundo y adaptarlo a... Porque es que no podemos, somos tantos en este mundo que no podemos darnos especificaciones de trato a cada individuo, es imposible, no podemos vivir, creamos demasiado estrés, creamos demasiado conflicto. No puedo venir y decir, ok, tengo que hacer gradas pequeñas para gente pequeña, grandes para grandes, largas para
grandes y cortas para chicos. No, hay gradas. Gradas que caben tantas personas al mismo tiempo. Entonces, si somos muchos, hacemos filas. Si hay uno más grande que el otro, lo dejamos pasar y después vienen los demás. Eso es ese respeto, esa libertad. Y entonces, esta confesión existe porque permite aceptar tu pecado. Te responsabiliza a decir, ok, yo tomé esta decisión. Estoy confesándolo. ¿Por qué? Porque eso te pone en una posición vulnerable y desde ahí lo aceptas, te responsabilizas y viene la parte de cambio, que es el abandono. Entonces eso es importante. Es importante abandonar mi pecado. ¿Para qué? En orden de que yo mejore mi vida. Porque si yo sigo teniendo eso, agarrándolo ahí, me limita. Y mientras más tiempo pase, más me pervierte, más me hunde, más normal lo veo, más difícil es salir. Cambio se puede, pero a medida que le dediques más tiempo es más difícil. Yo, por ejemplo, no me gustaba leer. Cuando entendí y vi el beneficio de la lectura, no puedo dejar de leer. Y mientras más leo, más identifico que no sé, y entonces mi humildad crece, mi ego baja, mi calidad de vida aumenta y mis depresiones, ansiedades, conflictos, victimizaciones disminuyen. Cambiar es una responsabilidad personal. La aceptación, el amor propio. Yo sé, hay muchas personas que tienen eventos muy desafortunados en la vida, pero ¿quién no lo ha tenido? Y quizás yo no nací en pobreza, pero no necesito ser pobre para entender la pobreza. He vivido y he ayudado a mucha gente pobre y es porque no nací en la pobreza, es porque ayudo a los pobres. Porque la entiendo, no la sé. Tampoco hago como que no existe, tampoco la ignoro. Porque también sé que hay gente muy rica y que me ve a mí como pobre. Entonces la pobreza es desde la perspectiva que la mires. Porque si a mí me comparas con Elon Musk, soy pobre, pero estás midiendo únicamente el ingreso o el net worth de los dos individuos. Pero quizás si lo que evalúas es la capacidad de vivir su vida plena, posiblemente sea más rico que él. ¿Bajo qué conceptos quieres definir tu vida? ¿Cómo la quieres medir? Entender que siempre hay dos formas de ver la vida, desde la forma manejable y desde la forma que no es. O puedo ver mi vida como una víctima, o puedo ver mi vida como una motivación de lo que no tengo para alcanzar lo que quiero. Hay gente que yo conozco que viene de la pobreza y para siendo presidente. O hay gente que no podía caminar, no tiene brazos, no tiene piernas y está en un semáforo pidiendo dinero y el otro está ganando millones siendo conferencista. Más difícil, más fácil, depende de quién lo vea. Desde mi victimización veo, es que es difícil porque yo nací guatemalteco y no nací alto y no nací rico y no nací educado y no O puedo ver mi vida desde porque nací guatemalteco, nací morenito, nací pobre, nací no tan alto, entonces trabajo y uso eso y lo mejoro y lo que sé y lo que tengo lo perdón, se me confunde ahí, lo mejoro. Entonces, salir del pecado es justamente eso. Es lo que la Biblia enseña y Dios nos deja como plan de salvación de un conocimiento del pecado, de una confesión de los pecados y desde un abandono de los pecados. Usando el principio lógico desde una importancia, desde una responsabilidad propia, desde una aceptación. Y desde ahí uso mi energía. Vivir tu vida plena es tu responsabilidad, no de nadie más. Aprende a aceptar tus diferencias y aceptar las diferencias de los demás. Vive pleno sirviendo a otro.
Tu propósito, no importa cuál tengas, no importa cuáles sean tus habilidades, tus dones, pero solo tienen sentido cuando los pones en servicio a alguien. El mercado, la bolsa de valores, todo lo que funciona en este mundo sirve y ofrece un servicio o un producto para otro ser humano. Así de simple. Deja y cambia un poco los conceptos únicamente de una forma y véalo un poco más integral. No solo financiero, no solo en conocimiento, no solo busca la integralidad. Escuchaba a John Maxwell y él decía que el balance no existe y yo compartí su concepto por mucho tiempo hasta que lo estudié y definí el mío. Y digo, el balance es justamente lo que tengo que buscar en mi vida y es lo que mi vida la hace interesante, es buscar mi balance porque en el momento que crea tener un balance no lo tengo porque el balance solo funciona en un tiempo grande de vida y en donde yo digo, oh, se balanceó mi vida, está balanceada. ¿Por qué? Porque tuve familia, hice esto, entonces se balanceó en el tiempo. Pero hoy en mi micromomento presente, en lo que estoy haciendo este video, mi vida no está balanceada. ¿Por qué? Porque la tengo que trabajar. Por eso trabajo, por eso hago este podcast o este video, por eso estudio y leo, por eso me hago mi pasión y hobby, por eso me ejercito, porque busco ese balance. Entonces me identifico, me pongo en una dirección para poder crecer. Y ahí es donde mi vida crece, y ahí es donde mi propósito funciona. A veces hay que hacer cosas que no te gustan. A mí no me gusta levantarme a las, yo qué sé, a las 5 de la mañana, o no me gusta tener que venir a las 12 de la noche. Pero es algo que tengo que hacer, pero lo tengo como un propósito en que es esto que tengo que hacer en orden de alcanzar lo que quiero. No porque lo desee, sino porque es algo que prefiero hacer. Entonces, en este proceso de cambio, tengo que dejar de comer comida chatarra, tomar más agua y hacer ejercicio. Ese momento no está balanceado, es inconforme, no me gusta al inicio, pero los resultados, los beneficios, me gustan. Y tengo también un podcast de esto, acerca de hacer lo que no te gusta. Tiene más beneficios que hacer lo que te gusta. Por eso no deberíamos buscar en nuestra vida solo hacer lo que yo quiero, solo hacer lo que me gusta o hacer todo lo que quiera sin consecuencias. Entonces, algo así es como creo que vive la vida. Si te gusta, comparte, dale like, déjame saber tus comentarios. Lo recomiendo. Amazon. Estén muy bien.